Vámonos con más información. Está Jorge Luis Rodríguez Basora ya aquí con nosotros para platicar sobre un tema más de Yucatán. Él es historiador, es abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores del Estado. Bienvenido. Viviana, ¿Cómo Gastón, estás? ¿Todo bien? Mucho gusto, contento de estar aquí con ustedes. Oye, que por cierto, perdón, sígalo en Crónicas de Yucatán, ¿eh? Hay que seguirlo en Crónicas de Yucatán, hace falta. Te vi picado viendo la mesa panel de fútbol. Muy interesante, ¿Eres Pues me gusta, soy aficionado futbolero, o sea, no soy tan apasionado, pero me gusta, creo que como todos los mexicanos, nos gusta seguir a la selección y uno que otro equipo por allá. Hay todo un tema ahí, ¿no? Sí. Todo un tema. Oye, a ver, hoy lo veo yo más como una sesión con un psicólogo, que me va a ayudar a entender mejor mi pasado, mi presente y mi futuro, porque yo tengo un problema personal con Santana. Desde niño me enseñaron a odiarlo y lo odio profundamente. Sí, yo creo que a todos. A lo largo de mi vida me he encontrado con gente muy interesante que me dice, oye, pero no todo lo que hizo Santana estuvo mal, hubo cosas que hizo bien, en fin. Tú hoy nos vienes a platicar, porque además este señor Santana con el que perdimos la mitad del país y nunca lo volvimos a encontrar, porque lo perdimos absolutamente todo, fue gobernador de Yucatán. Sí, efectivamente. Es la parte que a veces muchos no conocen de Santana. Y tiene una relación, Santana, esta es la primera de 2 cápsulas que vamos a tener sobre Santana, porque Santana podemos hablar no solo de su persona, sino también de su relación con Yucatán. Tuvo mucho que ver incluso con el separatismo yucateco, las acciones de Santana. Okay. De hecho, vamos a empezar con el día de hoy, pero todo lo que tiene que ver. Mira, para comprender a Santana, efectivamente, como tú dices, nos han enseñado a despreciarlo, a aborrecerlo, que por culpa de él. ¿Por qué lo odiamos? Bueno, principalmente porque él llevó a cabo la guerra contra Texas, perdió, y al perder, pues él tiene que reconocer, en lugar de perder incluso la vida, prefiere, no, te reconozco la independencia de Texas. Pero déjame vivo, ¿no? Exacto, entonces... Pero no solo eso, sino que fue una persona, y eso es a lo que iba con Gastón. Ahí perdimos Texas. Ahí perdimos Texas y no lo recuperamos. Y no lo volvimos a encontrar nunca más. Exactamente. Y después, pero también Santana fue una persona que se estuvo moviendo en diferentes bandos. O sea, para empezar tenemos que comprender que su vida fueron más de 50 años en la política, 40 años entre que era... un militar del realista. O sea, un dato curioso de Santana, porque sabes que me gusta darte los datos curiosos, traer aquí a las cápsulas de Telesur. Él entra al ejército un 10 de julio de 1810, al ejército realista, o sea, 2 meses antes de la guerra de independencia. Imagínate, o sea, él entra al ejército y ya empieza la guerra de independencia. ¿Como soldado? Como soldado, sí, un soldado no... ¿Dónde nació? Él es de Veracruz. De Claro, Jalapa, aunque después se va a la ciudad de Veracruz. Pero entonces, la pregunta de Viri, ¿qué era? ¿Por qué Santana? Porque se fue moviendo entre diferentes bandos políticos a lo largo de toda la historia nacional. Chapulín. Él nos inició no solo la chapulineada, sino también... Es el padre del chapulineo. Del chapulineo y de las revoluciones. Él cuando algo no le gustaba era vamos a solucionarlo con una revolución. Y un dato curioso, cuando él veía que no le estaba saliendo bien, pues cambiaba de bando, volvemos a lo mismo, el chapulineo, y se aliaba y veía... Él siempre tenía una visión muy clara de lo que quería y sabía que siempre quería estar del lado ganador. Exacto. Entonces... ahí fue cuando empezamos a ver, por eso no podemos comparar al Santana de 1821, que salía con Iturbide, al Santana de 1824 que llega a Yucatán, que vamos a ver ahorita, a un Santana de 1840 con el que peleamos el separatismo. Sí. Entonces, si me permiten, para la gente que no conoce, Santana fue gobernador de Yucatán, y de hecho uno de los primeros gobernadores de Yucatán. ¿Recuerda cuando hablamos del puerto de Sisal? Sí. La pugna que había entre Campeche, Sisal, Mérida y las élites de Mérida y Campeche. La gota que derrama el vaso para la separación es la construcción del puerto de Sisal y entrada en funcionamiento. Es un punto de quiebre donde ya no hay vuelta atrás. Exacto, el puerto de Sisal, porque recuerda, Sisal comerciaba más con Cuba y Campeche más con el Golfo de México. Sí. Cuando en México, después de que logramos la independencia, decidimos declarar ya no solo la independencia, sino la guerra a España, ya no queremos tener ninguna relación con España, los principales afectados son los comerciantes de Mérida, por el puerto de Sisal y La Habana. Y aunque el gobierno de México, que formábamos parte de México, nos dice hay que declarar la guerra a España, viene la orden aquí a Yucatán, el Congreso estatal que teníamos debía declarar la declaración de guerra, terminar las relaciones de Sisal con La Habana, pero no declara la guerra.
Entonces espera unos días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y a los campechanos esto les preocupa y deciden ellos, bueno, si el gobierno de Yucatán no lo hace, nosotros lo hacemos. Y hacen ellos su declaración como diciendo, nosotros sí respetamos a México. Pero ellos porque estaban súper ardidos porque nosotros hacíamos negocio con Cuba. Claro, ellos lo que no querían era también que si había esta separación, entonces ellos no querían separarse de México. Entonces nosotros, bueno, entonces es en este pugna entre Campeche y Mérida, siempre esta rivalidad que ha habido, que el gobierno federal decide, oye, los yucatecos no están acatando la declaración de guerra a España, vamos a mandar a alguien para ponerlos en cintura. Entonces hay que mandar entonces deciden traer a Santana, que no solo viene él, viene con un contingente militar. Okay. O sea, el objetivo era... Viene a poner orden. Exactamente. No lo sabía. Y llega no como gobernador, como comandante de esta expedición. Lo mandan, ve a Yucatán, ve qué está pasando. Y aquí hay algo curioso porque también cumplió esa misión de Santana. Yucatán tenía 2 funciones. La primera era venir a Yucatán y poner en orden, más que a los yucatecos, a los meridanos que no querían separarse de España, la declaratoria de guerra. Pero también había un gobierno provisional en ese entonces en la Ciudad de México. Necesitaban alejar a Santana de la Ciudad de México porque venían las elecciones presidenciales. Las primeras elecciones presidenciales constitucionales de México de 1824 estaban llegando. Entonces dice, si hago esto me mato 2 pájaros de un tiro. Pongo en orden y en cintura a los yucatecos y además Santana se me aleja de aquí. Y dejo la cosa con Victoria, Guadalupe, con Guerrero, Victoria. con todos ellos, ¿no? Que se pongan de acuerdo. Entonces fue una doble función. Pero ¿qué crees? Llega Santana aquí a Yucatán. Él estuvo 1 año exactamente. Primero como este comandante de esta expedición. Llega, revisa, de hecho dicen que primero si tú lees los documentos, primero en Campeche como que lo empiezan a agasajar, lo empiezan a recibir, pues porque trataban de ver cada una de las ciudades Campeche y Mérida, conseguir los favores de Santana. Pero él llega y empieza a tomar muchas medidas, empieza a investigar primeramente, bueno, ¿cuál es el problema que tienen los yucatecos? Y aquí es un dato interesante hasta para yucatecos, meridanos, que él se da cuenta que efectivamente lo que estaban peleando los meridanos no era mentira, era verdad. Si nos quitaban el comercio de sisal con La Habana, íbamos a tener unos serios problemas económicos. Recuerda que ya como país independiente México, el estado de Yucatán ya no recibía el apoyo que antes recibía del gobierno de España, el famoso situado. Claro. Entonces decía, bueno, si nos quitan el comercio con La Habana, nos morimos de hambre. De que él lo dice, y si no, entonces, si quiere México que Yucatán deje de comerciar con La Habana, pues tiene que mandar dinero, si no, y él empieza a decir, si no, incluso puede haber hasta riesgos de separación de los yucatecos. O sea, él ya empieza a advertir. O sea, nos dio la razón. Exacto. Le da la razón a Yucatán. Nos da la razón. Entonces, ¿ya lo quieres un poquito? Espérame, estoy en ese proceso, estoy en esa catarsis. No, y déjame te doy aparte otro dato curioso de su estancia en Yucatán, porque él donde lo pusiera siempre generaba problemas. Sí, exacto. O sea, sí, no es interesantísimo. El gobernador que estaba en ese entonces, Francisco Tarrazo, llega un momento, empieza a dictar tantas medidas Santana que dice, yo no puedo con esto. O sea, y aunque se queja Tarrazo, el gobernador de Yucatán, con el centro del país, al final decide, no puedo hacer nada, renuncia y ya Santana queda como gobernador. Ok. Y ya con el poder empieza, fíjate, otro dato interesante que muy pocos conocen, es que desde Yucatán, él estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en otras naciones hispanoamericanas, las guerras de independencia. Okay. Por ejemplo, sabía que en un reporte que él manda a la Ciudad de México, comunica, por ejemplo, que Simón Bolívar ya había liberado Perú, por ejemplo. Se sabe que hay barcos colombianos que están yendo hacia La Habana. O sea, entonces, él desde aquí empieza a tener un plan. Un trabajo de inteligencia, además. Inteligencia, que hasta incluso él prepara desde aquí de Yucatán una expedición para liberar Cuba, la isla de Cuba, que seguía en manos de los españoles. O sea, él empieza a formarse toda esta idea, incluso algunos autores dicen de un libertador. Si Bolívar estaba haciendo eso en Sudamérica, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Madre, interesantísimo. Y a esto... Entonces, estuvo a punto de organizar una ida a Cuba, o sea, para liberarlos.
organizó una expedición. Madre Llegaron mía. a estar en Campeche más de 500, los reportes son más de 500 personas. Llegaron incluso desde Estados Unidos, los famosos aventureros, llegó a conseguir barcos. Es más, había lo que tú decías, el trabajo de inteligencia desde La Habana, aunque no debían aceptar a ningún ciudadano español en los puertos mexicanos, porque estábamos en guerra. Santana recibe a algunos que eran de Cuba y empieza, bueno, ¿qué información me puedes dar de La Habana? O sea, como diciendo, vamos a preparar un plan para invadir a La Habana. Y esto hasta en el ámbito de relaciones internacionales causa un conflicto para México. Entonces, Pues es que es México invadiendo Cuba, así de sencillo. Literalmente, pero él prepara una expedición, o sea, venían hombres, los voluntarios, en los periódicos de Estados Unidos se hablaba de esa expedición. ¿Y cómo se detiene la expedición? No ocurrió, evidentemente. No, al final no ocurrió la expedición. Porque, te repito, o sea, lo habían mandado aquí para solucionar un problema y también para alejarlo del centro del país. Ya habían pasado las elecciones, gana Guadalupe Victoria y decide, me está generando muchos problemas Santana en Yucatán, mejor vamos a regresarlo. Y sobre todo porque también, o sea, y Santana está en Yucatán, o sea, en una península alejada, o sea, Claro. no había tanta comunicación, está reuniendo hombres, o sea, también ya se vuelve peligroso Santana. Se le pudo haber ocurrido separar a toda la península y hacerle un país también. ¿Te imaginas? Incluso desde ese momento pudo haber las cuestiones, ¿no? Si de veras que es una persona fascinante, Santana hizo varios, él trató durante su estadía aquí en Yucatán igual, previendo esas, porque también había el riesgo de que nos invadieran otra vez los españoles, Ok, sí, la sí, reconquista claro. que al final pasó y que al final Santana en Tamaulipas logra derrotar a Barradas, a este que mandaron. Entonces él hace algunas fortificaciones en la costa, o sea, nos dejó bien preparados en O caso sea, ¿tú de que... estás satisfecho del trabajo de Santana en Yucatán en ese 1924? Al menos en ese primer momento, ¿En ese sí. primero? En ese primer momento, sí. Hace muchas construcciones militares, refuerza ciertas cosas, o sea, nos da un punto de vista. Al final, él sí hace la declaratoria de guerra, o sea, él termina las relaciones comerciales de Sisal con La Habana, ¿ok? Que aunque él decía que nos íbamos a morir de hambre, que iba a caer la península económicamente, digo, no fue tan desastroso. Logramos salir adelante como siempre nos pasa, pero sí en ese primer año, un año estuvo nada más y en México le dijeron, vente de regreso, eres muy peligroso ahí lejos y tú con tus ideas. Pero desde ahí ya se formaba esa idea del gran, al menos... Él se veía entonces, ya empiezo a entenderlo, porque y he leído libros con su historia y todo, pero hay algunas cosas esas que yo no sabía, claro. Se empieza a formar una idea de Simón Bolivariarse. Bueno, al menos él empieza a leer las noticias de lo que está pasando y las envía. Hasta hay una carta donde le envía a Guadalupe Victoria donde dice, quisiera ser yo el primero en informar de estas acciones de Bolívar, porque lo primero que llegaba, habíamos hablado, siempre llegaba primero por Sisal, antes Sí, claro. incluso de Veracruz. Entonces él sí como que ya empieza a formarse esa idea, al menos algunos autores y yo tenemos esa teoría de esa idea de un libertador o una gran... en alguna película vi que por allá que lo llamaban el Napoleón del Sí, sí, occidente, exacto, ¿no? exacto. O sea, Entonces... Alteza Serenísima. se Eso hacía fue llamar. mucho Eso ya después, fue ¿no? mucho después. Pero ya tenía, al menos desde aquí ya tenía esa visión hispanoamericana. Jorge, se nos acabó el tiempo, pero bueno, esta es la primera parte, nada más de el paso de Santana por Yucatán. Faltan todavía 39 años de aventuras y desventuras con él. Así es. Síganos la próxima interesantísimo. semana y habrá más historias sobre Santana. Continuará. Y ojalá tengas más información para poder formarte Sí, exacto. otro criterio. Porque yo soy un odiador profesional de Santana. Pero bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gastón, Meridiana, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya lo sabe, Jorge Luis Rodríguez Basora, vale muchísimo la pena seguirlo. Crónicas de Yucatán. Si usted quiere escuchar esta entrevista, la va a poder escuchar en un ratito más en todas nuestras redes sociales. Y también en Crónicas de Yucatán, ¿las está subiendo? Vamos a subir cápsulas, no se ha subido todavía, pero vamos a subir ya Van a subir cápsulas y con ¿no? información de esto específicamente. Sí, para Más que le documentos. sigamos la pista a este señor Santana aquí en Yucatán, pues ya lo sabemos.